Bien, mis queridos amigos, gracias por estar allí. Gracias a Dios porque estamos vivos. Estamos vivos y confiando en Dios. Es muy interesante lo que estamos tratando hasta ahora. ¿Cuál es el templo de Dios? Y quedamos en un punto muy importante. ¿Qué significa la palabra apostasía? Y el apóstol Pablo allí en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, escribió lo siguiente: nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Qué significa la palabra apostasía? Mi querido amigo, esto lo vemos muy específicamente en el mensaje a las 7 iglesias, que está allí en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Recuerden eso, Apocalipsis capítulo 2 y Apocalipsis capítulo 3. Por ejemplo, podemos irnos a la iglesia de Éfeso con un mensaje limpio, con un mensaje verdadero, y se fue contaminando de tal manera que se convirtió de rojo o de blanco a rojo, de rojo a negro, hasta que llegó a estar en un momento irreconocible. Se alejaron de la verdad, apostataron de la verdadera enseñanza, la rechazaron y la idolatría se mezcló con la enseñanza verdadera y se oscureció la verdad por completo. Mi querido amigo, es por eso que necesitamos escudriñar las Escrituras, necesitamos estudiar la Biblia. Y de esa apostasía, en pocas palabras, habla también el apóstol Pablo, cuando él dice: y se manifestó el hombre de pecado, el hijo de perdición. Allí está en 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 3, la última parte de ese versículo. Surge también otra pregunta: ¿sabe usted lo que significa hijo de perdición? Mi querido amigo, podemos decir que la referencia perfecta para identificar a ese hijo de perdición la encontramos nosotros en Juan capítulo 17, versículo 12. Y fíjense lo que dice: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Quiero que nosotros podamos entender esto: para que la escritura se cumpliera. Cuando la Biblia nos habla de esa manera, mi querido amigo, simple y llanamente nos está diciendo de que ya esto estaba profetizado que iba a pasar. Es por eso que cuando usted va al libro de los Salmos, en el capítulo 41 y en el versículo 9, va a encontrar lo siguiente. Fíjense lo que dice: y aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mí pan comía, alzó contra mí el calcañar. ¿Quién fue ese hombre que mojó su pan en el plato del Señor Jesús? Está allí en las Sagradas Escrituras, mi querido amigo. Fue Judas, que siendo discípulo de Cristo, lo vendió por 30 monedas de plata. Allí está la historia, en las Sagradas Escrituras. Judas vendió a Cristo por 30 monedas de plata. Y lo que pasó con Judas estaba profetizado. Tenía que venderlo. Pero por otro lado, mi querido amigo, a este sistema, la dinastía papal, se le da el mismo nombre. ¿Por qué? Porque usaron el nombre de cristiano, pero traicionaron a Cristo. Fueron en contra de Cristo. Y es por eso
que han usado su nombre, han usado el nombre de Cristo, pero son traidores, porque no han hecho la voluntad de Cristo. Por eso te invito que leas Apocalipsis 17:6, y fíjense lo que dice el apóstol Juan. Y vi a la mujer, o en pocas palabras, la ciudad, ebria de la sangre de los mártires de Jesús. Esto siempre me ha parecido interesante, porque esto me dice a mí que a esta ciudad, o a esta mujer, o a este sistema papal, le gusta sangre. Así de sencillo. Juan la vio ebria con la sangre de los mártires de Jesús. Traicionó, usurpó el lugar de Dios, mi querido amigo, en el corazón, en tu mente o en el templo de Dios. Pero mi amigo, cuando hablamos de usurpar el templo de Dios, ¿está usurpando las 4 paredes? ¿Será las 4 paredes que está usurpando Satanás? No, mi amigo, es tu mente. Es allí donde Él está, es allí donde Él quiere estar, porque Él es allí donde Él quiere introducir todos los dogmas y todas las falsas doctrinas. Es allí donde la introduce. Es por eso que el mismo apóstol Pablo explica que hasta hoy se hace pasar por Dios. Y en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 6, el apóstol Pablo dice: pero ya está en acción el ministerio de iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Mi querido amigo, es necesario ir a Cristo. Es necesario escudriñar las Escrituras para poder entender cuál es el plan de Dios para nosotros hoy y no permitir seguir siendo engañados por el hombre de pecado, el hijo de perdición, la supremacía papal. Que Dios te bendiga, mi querido amigo, y que nosotros podamos estar siempre cerca de Cristo Jesús.